buen día. Hola, buen día. No crean que está haciendo mucho frío en Aguascalientes, ¿eh? Lo que pasa es que hoy no encontré mi gorra y me puse una de frío, pero no está haciendo tanto frío. Ok, ¿por qué? ¿Para no verte despeinada? Sí, la neta, hoy sí los chinos no cooperaron. Muy bien. Pues estaba pensando que retomáramos el tema que habíamos dejado la última vez, que creo que ameritaba continuación. Ajá. De hecho, ya habíamos intentado grabar otro video, pero tuvimos problemas técnicos con un micrófono y no funcionó. Sí, siempre es lo mismo de estas cosas, hombre. Así que repito la idea y a ver si la vamos retomando. Muy bien. La idea original que planteamos era, para no tener que estar adivinando lo que el otro piensa, yo prefiero hacer y decir lo que deseo y considero necesario, y donde me ponen límites, los respeto. Que ya habíamos hablado, creo, un poquito largo y tendido en el primer video de la primera parte, del no tener que estar adivinando lo que el otro piensa. Pero creo que ahora tendríamos que explayarnos en lo siguiente. Yo prefiero decir y hacer lo que deseo y considero necesario. ¿Cómo ves esa parte de la reflexión? Muy bien. A ver, desarróllala para que tú guíes como para dónde. Ok. Pues de entrada, yo lo que se me ocurre, y creo que lo que platicábamos en el video fallido, era que no está tan fácil como uno piensa hacer y decir lo que uno quiere o lo que uno considera necesario. Esto porque, pues desde que nacimos, nos hemos, o más bien nos han inculcado, nos han metido muchísimas ideas que, pues claro, como nos metieron desde que éramos bebés, ¿no? Desde que éramos muy pequeñitos, pues creemos que son como naturales a nosotros, y sin embargo no lo son, simplemente son ideas adquiridas a edad muy temprana. Entonces tener todas esas ideas dentro de nosotros hace que creamos que estamos pensando algo, que estamos queriendo algo, que estamos reflexionando algo, cuando en realidad solo estamos como repitiendo esto que nos han enseñado a pensar, a querer, a sentir incluso. Sentir al menos en la parte de interpretar lo que estamos sintiendo, ¿no? Si hay una parte del sentimiento, de la emoción, que es como resistente a esta imposición, pero hay una parte que es la parte de la interpretación, que esa sí está muy copada por estas imposiciones. ¿Tú cómo ves? No sé. Me agarraste con la mente en blanco. Es que estoy tratando como de entender la idea que estás poniendo. Ajá. A ver, lo que te estoy entendiendo es que prácticamente cualquier cosa que creamos que es algo que nosotros deseamos, en realidad es algo que nos impusieron, no sé, desde el desarrollo, el crecimiento de la infancia. Y ahora pensamos que es nuestro. La mayor parte sí. No tiene que ser siempre así, no es que sea algo inescapable, ¿no? No es que los seres humanos nunca podamos pensar algo original o desear algo que sí sea más en consonancia con nosotros mismos, no. O sea, eso sí puede pasar, pero la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces creemos que es nuestro pensamiento cuando en realidad solo es una idea que nos metieron. Creemos que es nuestro deseo cuando en realidad solo es algo que nos dijeron que teníamos que desear. Así. Sí, es que la idea es complicada, ¿no? Porque ¿cómo se sale uno de... O sea, es que no sé ni siquiera cómo plantearlo. Estoy pensando, por ejemplo, en los quarks, ¿no? Cuando empezamos con la información, es más, no nos vayamos a los quarks. Bueno, ahorita me vinieron al mente, pero quiero irme un poco a algo un poco más atrás. Cuando empezamos con el rollo del sistema solar, ¿no? En aquellos tiempos,
dado que ya se sabía algo, ¿cómo es que entonces hubo personas que pudieron ir y pensar en sí, pero creo que hay otra cosa? En la actualidad sería estar pensando en física cuántica, ¿no? Es cómo logramos pasar de lo conocido, que es lo que pensamos, que es lo que creemos que pensamos, cuando en realidad pues, es una implantación, ¿no? del mismo conocimiento que manejamos colectivamente, bueno, socialmente más bien dicho. ¿Cómo pasamos de eso, echarnos los brincos para poder empezar a tener ideas originales, como bien las manejas, ¿no? Porque es, pues al final, a lo mejor yo pienso que tengo una idea original, pero en realidad eso ya está pensado y alguien más ya lo dijo. Y entonces, ¿cómo transgredo esa parte? Sí, fíjate que es algo que se ha reflexionado mucho y sí está muy interesante la pregunta, ¿no? De entrada me acordaba de algunas frases que me gustan, de pensadores, poetas y demás, que han pensado en esto, ¿no? Por ejemplo, Jalil Gibran tenía unos versos que, bueno, al traducirlos del árabe a los idiomas occidentales pierden el carácter poético, pero decían algo así como: no quisiera que creyeras en lo que digo, porque qué son mis palabras sino tus pensamientos hechos sonido, y no quisiera que confiaras en lo que hago, porque qué son mis actos sino tus propios deseos en realización, ¿no? Por ejemplo, ahí queda como muy claro esta idea de lo que yo pienso es lo que tú piensas, lo que yo deseo es lo que tú deseas. Incluso Hegel, un filósofo muy interesante, muy influyente, decía, o sea, el deseo es el deseo del otro, ¿no? Como en este sentido de lo que la sociedad nos impone. Creo que la clave estriba, primero, en reconocer que existe esta realidad, ¿no? Que mucho de lo que pensamos, en realidad solo estamos regurgitando lo que otros han pensado. Otra frase esta de Pierre Klossowski, un escritor filosófico francés, él decía en un libro sobre Nietzsche, decía, siempre nos quedamos un poco con la duda de si no son los otros los que piensan en nosotros. Ok, cuando tomamos conciencia de que la mayoría de lo que pensamos, de lo que deseamos, de lo que, cómo interpretamos lo que sentimos, si no es que todo en un cierto momento, es un discurso que nos han implantado, entonces podemos empezar a cuestionar. Y ahí es donde viene la clave, la respuesta a lo que decías. Empezamos a cuestionar por qué pienso esto, por qué deseo esto, por qué interpreto de esta manera lo que siento, ¿no? Y cuando empezamos a cuestionar, le podemos al menos ir quitando fuerza a esa aparente ligazón, ¿no? Tan potente entre pensamiento y realidad, deseo y realidad, sentimiento y realidad. Claro, porque al irlo pensando e irlo analizando, que es un poco, por ejemplo, lo que se hace en psicoanálisis, yo creo que también en psicoterapia, ¿no? Es ubicar en qué momentos se ligaron en mí estos pensamientos con la realidad, estos deseos con la realidad, estos sentimientos con la realidad, en qué momento adquirieron este carácter como de ser verdaderos, y entonces desatoramos esa emoción, y la emoción, la energía, digamos, básica, queda libre para fluir mucho más libremente. Ahí es donde puede surgir la creatividad. Un filósofo francés también, Gilles Deleuze, él decía que el pensamiento no es lo que sucede con base en las representaciones que ya tenemos, es lo que sucede cuando nos salimos de esas representaciones y de alguna manera nos peleamos o jugamos un poco con esas representaciones para hacer algo nuevo. Esa sería la idea. Ok, no me acuerdo en dónde vi o escuché, no me acuerdo, en algún lugar surge la idea de ya todo está pensado, ya todo está dicho, ya solamente somos un refrito. Ajá. De lo de siempre, ¿no? Si yo supondría por la historia que al final sí hay siempre algo más. Sí.
Sin embargo, ya el humano ya no ha dado un salto más importante ni crecimiento de ningún tipo, ni socialmente, ni culturalmente, ni científicamente, ni nada. ¿Qué es? ¿Que ya topamos entonces? No, yo, o sea, por ejemplo, esta idea que planteas, no sé, yo la he visto en muchos lados, pero por ejemplo la proponía Borges en un cuento, ¿no? Creo que el cuento se llama El Inmortal y citaba supuestamente a Zoroastro, un profeta de la tradición judía, creo, que decía algo así como que no hay nada nuevo bajo el sol, sino el olvido. Las cosas que hemos olvidado son las que nos parecen nuevas. Sí, yo creo que no, yo creo que en realidad, como decías, sí hay algo más, siempre hay algo más. Y yo diría que en realidad sí estamos transformando, sí ha habido cosas muy nuevas. Tú misma ponías el ejemplo hace rato de la física cuántica. La física cuántica es algo que va así muy en contra de todo lo que hemos pensado durante siglos prácticamente, ¿no? Algunos de los experimentos sociales que se están haciendo hoy en día a nivel político, a nivel económico, son cosas realmente muy novedosas, que... Bueno, tienes razón, todo el movimiento, por ejemplo, las nuevas masculinidades, por ejemplo, puta, ¿no? Sí, hay ejemplos muy interesantes, tanto en pequeño como en gran escala, ¿no? Las luchas del feminismo, de las diversidades sexuales, de las diversidades relacionales, están creando formas nuevas, ¿no? No sé, pienso por ejemplo en Auroville, ¿no? Esta sí. comunidad que vive de una manera muy distinta a todo lo que hemos concebido, que bueno, es un experimento social relativamente pequeño, pues creo que son unos pocos miles de personas, ¿no? Las que viven ahí. Uno diría, quién sabe si eso se pueda llevar a un nivel macro, ok, vale, pero por lo menos es un experimento con mucha gente y que está teniendo muy buenos resultados, que dicen que los seres humanos sí podemos vivir de otra manera. Sí, de hecho yo creo que para donde vamos con ese experimento en específico es a entender que no podemos estar en macro ciudades, ¿no? Necesitamos estar como en pequeñas poblaciones y así somos más funcionales. Sí, cosas así. Incluso a nivel macro, ¿no? Hay experimentos muy interesantes que se están haciendo en el mundo, no sé, países como Noruega, como Finlandia, como Nueva Zelanda, que han cambiado radicalmente sus formas de organización social por una onda mucho más justa, mucho más igualitaria, ¿no? Mucho más amorosa incluso. Son muy interesantes, ¿no? El simple hecho de que una persona decida ya no estar todo el tiempo quejándose, sino mejor optando por momentos más de placer o de entendimiento, de cooperación, ya ahí ya estamos viendo una ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. ¿Transformación? No, es que pusiste una palabra en el principio que se me fue por completo. Bueno, sí, una transformación, no era eso lo que quería decir, pero bueno, sí hay una transformación al respecto. Pues sí. Ok. Se me fue por completo. Y bueno, para ir cerrando con la idea, porque ya llegamos, sí, yo diría que entonces en esta parte de la reflexión es hacer la chamba para decir lo que queremos decir, hacer lo que queremos hacer con un grado creciente de libertad, ¿no? Y eso va a ayudar a que haya muchas menos confusiones, mucho menos conflictos, porque normalmente pues en esta sociedad hemos aprendido a callarnos mucho lo que pensamos, lo que queremos, y eso también tiene un efecto de represión psicológica demasiado poderoso, ¿no? Demasiado atrapante. Entonces, si podemos irnos abriendo a decir lo que yo pienso, lo que yo quiero, etcétera, haciendo de preferencia esta chamba para conectar con lo que realmente queremos y lo que realmente pensamos, ¿no? Tener un pensamiento libre y fluido.
Creo que eso ayudará mucho a ir eliminando lo más posible algo de esa represión sobre nosotros y por lo tanto a tener algo más auténtico, diríamos, ¿no? Más en consonancia con lo que uno es. En fin, continuamos la siguiente. Muy bien. Bye. Bye.